Dios les bendiga, hermanos. Invito que vamos a hacer una oración en esta hora para pedir al Señor que nos ayude en esta enseñanza. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos en esta tarde, Señor, para pedirte que tú nos ayudes, que tú vengas a bendecir nuestra vida, Señor. Bendice esta enseñanza que hemos de tener en esta hora. Te pido que tú nos ayudes, Padre Celestial. Tú sabes la necesidad que hay en cada iglesia, Señor. Háblanos, Padre Celestial, que tu nombre sea escuchado, Padre Celestial, que tu nombre, Señor mío, que tu palabra venga a obrar en nuestro corazón, Señor. Mi vida está en tus manos. Úsame, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, invito que abramos las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en su capítulo número 2, de los versículos 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. Vamos a tener, hermanos, a continuación una enseñanza acerca de la iglesia de Pérgamo en esta hora. Y vamos a dar lectura a estos versículos. Apocalipsis 2, 12 al 17, dice de esta manera: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ocupen su lugar, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Como hemos aprendido ya y hemos considerado ya anteriormente acerca de las cartas dirigidas a estas 7 iglesias, ya hemos aprendido acerca de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, ahora corresponde la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, hablando de un poco del contexto histórico, Pérgamo era una ciudad de Asia Menor. Esta ciudad estaba construido en una superficie de unos 300 metros de altos. En aquel tiempo era una ciudad muy visitada y muy atractiva, ya que había sido muy bien edificada en ese lugar. Uno de los atractivos de esa ciudad era que había una biblioteca. Alrededor de 200 libros tenía esa biblioteca. Era una competencia con la ciudad de Alejandría, ya que Alejandría también tenía su propia biblioteca. De hecho, Pérgamo fue una ciudad que empezó a usar lo que se le llama el pergamino. Anteriormente se usaba el material, los papiros de una planta que salían o que se daban en el río Nilo. La ciudad de Pérgamo empezó a usar cueros de ciertos animales, con la cual eran más duraderos y más resistentes en ese entonces. Había cierta competencia entre esas dos ciudades. Esta ciudad era no era mucho de comercio, pero sí de esplendor. Se había convertido en una ciudad bastante visitada por su hermosura, ya que a lo lejos se veía como una ciudad real.
La ciudad de Pérgamo, en cuanto a lo religioso, era un lugar donde, o más bien fue la primera ciudad donde se hizo una estatua para el César, ¿sí? En ese caso, fue la primera ciudad que obtuvo esa estatua. No solamente eso, sino que se adoraban diferentes dioses. Vamos a ver, dos más conocidos era el dios Dionisio y Asclepio. ¿Qué pasaba en cuanto a la adoración al César? Recordemos que el César, hermanos, en esa época era adorado como una divinidad, ¿sí? Era el gobernante de todo el imperio romano y era usado como una divinidad. Y entre todas las ciudades romanas, Pérgamo tuvo mucha importancia porque en ese lugar empezó a construirse el altar, empezó a usarse los inciensos y empezó a llamarse que el César era el Señor, ¿sí? Tuvo una importancia en su adoración. Todas las personas, todos los ciudadanos romanos tenían que adorar a César como Dios. Se convirtió en el culto dirigido al César, ¿sí? Había un culto dirigido al César en la ciudad de Pérgamo. No solamente estaba César, sino que también estaba Dionisio. Dionisio era el dios de la embriaguez, ¿sí? El dios del libertinaje. Dionisio era aquella imagen, aquella dios que correspondía a todo el libertinaje, a todo el placer que había en la sociedad de Pérgamo. No solamente Dionisio, sino que también uno de los más importantes era un dios llamado Asclepio. Asclepio se le llamaba el dios de la salud. Era su equivalente al dios romano Esculapio. Asclepio era muy importante para ellos porque Pérgamo no solamente era atractivo por su imagen, sino también por su centro de curación. Había un templo dedicado a la curación de las personas. Había una orden de sacerdotes médicos que se dedicaban a la sanidad. Se dice que la forma en que curaban era que dejaban los enfermos en un cuarto oscuro y por la noche había serpientes que se arrastraban encima de las personas porque consideraban que la serpiente tenía poderes curativos, ¿sí? De hecho, creo que en la pantalla hay una imagen acerca de esta adoración. Esa misma figura se usaba o se usó mucho tiempo, era el símbolo de la medicina, símbolo de la farmacia, una serpiente enrollada. Estaba muy mezclado la medicina con la brujería. En el tiempo antiguo, la medicina estaba bastante mezclado con la brujería, estaba bastante mezclado de esa manera porque la sanidad se encontraba en la brujería y todo ese tipo. Vamos a ver en el desarrollo de la lección cómo esta mezcla invadió en la iglesia. Más adelante vamos a comprender. Era un estado donde estaba mezclado la religión con el estado, con los poderes. En cuanto a Pérgamo, hermanos, en cuanto a la interpretación, hay una interpretación conocida como interpretación histórica profética. Pérgamo viene a significar la unión de la iglesia con el Estado, que abarcaría alrededor del año 303 al 606, cuando la iglesia cristiana se unió con el poder romano. Vendría a significar ese periodo de tiempo en cuanto a esta interpretación. Bien, hermanos, entrando ya en detalle acerca de esta iglesia, vamos a ir dando lectura
cada versículo, cada parte, y vamos a ir entendiendo cuál era qué significado tenía y cuál era el mensaje de Dios para la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, hermanos, dice la Biblia, y escribe al ángel a la iglesia de Pérgamo. Ya anteriormente se ha dado una explicación acerca del ángel, que una de las interpretaciones más conocidas es que está dirigido al pastor de la iglesia, al pastor. Y esta iglesia, hermanos, tiene un mensaje de parte de Dios. Y Pérgamo, amados hermanos, significa matrimonio mixto, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué tiene que ver, por qué se le llama matrimonio mixto, ¿sí? Su nombre significa matrimonio mixto. A esa iglesia se dirige el Señor y le dice, por medio del Espíritu Santo, dice, escribe al ángel a la iglesia de Pérgamo y dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. El Señor en esta ocasión se llega a presentar como el que tiene la espada de 2 filos. Bueno, la espada, hermanos, en la Biblia, tanto el escritor a los hebreos nos presenta como la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y como espada de 2 filos, ¿sí? También el apóstol San Pablo a los efesios dice que la espada, que es la palabra de Dios, ¿sí? La espada, amados hermanos, la espada de 2 filos, viene a hablar, el Señor dice, se presenta como el que tiene la espada de 2 filos, y es que la palabra de Dios, hermanos, viene a no solamente a redarguir a la persona, sino a confrontar la persona. No solamente muestra su pecado, sino que llega en lo más íntimo del hombre, llega en lo más, sondea la conciencia de la persona, los impulsos hacia el pecado. La espada, la palabra de Dios, es, amados hermanos, lo que llega hasta el ser del hombre, lo que le hace descubrir todas las cosas. Cuando el Señor habla, dice la Biblia que tiembla la tierra. Entonces, cuando la Biblia dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Señor va a hablar muy duro a la iglesia. El Señor, con su poder, va a hablar de una manera tan duro para corregir, para redarguir, para confrontar lo que estaba viviendo esa iglesia. Y dice la palabra del Señor: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Pérgamo, como ya les acabo de mencionar, hermanos, fue uno de los centros del culto del Imperio Romano. Fue una de las ciudades donde se engrandeció el poder de César. En esa ciudad, amados hermanos, la gente, los ciudadanos, tenían que llegar ante la imagen del César y tenían que decir: César es el Señor. Había, amados hermanos, en esa ciudad la cuna de la idolatría en cuanto al César. Y probablemente esa es la razón por la cual se le llama la silla de Satanás, porque recordemos que detrás de un ídolo, detrás de una imagen, amados hermanos, se mueve el poder diabólico, se mueve el poder de Satanás. Y en ese lugar tenía un poder muy fuerte Satanás, pero ¿qué creen? Aún en ese lugar Dios levantó una iglesia. Algo muy parecido en estos tiempos, porque miren, hay lugares, tanto en nuestro territorio mexicano o en otros países, hay lugares donde pareciera que ahí está la cuna de Satanás. Lugares donde la idolatría, hermanos, está en su máximo esplendor, donde la brujería, donde la hechicería se practica como una forma de vida constantemente y donde se respira el poder diabólico. Lugares donde pareciera que no puede entrar el cristianismo, pero bendito sea Dios, porque actualmente aún ahí hay iglesias del Señor.
Por eso dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán ante su iglesia. Porque aunque Pérgamo, aunque en la ciudad de Pérgamo, hermanos, estaba el trono de Satanás, estaba la silla de Satanás, porque aunque en ese lugar se movían los poderes diabólicos, se movía, hermanos, la fuerza diabólica, en ese lugar también había una iglesia del Señor. No se nos presenta, no se nos dice si era una iglesia grande, numerosa, o una iglesia de poco. Sin embargo, aunque muchas veces decimos es una iglesia chica, pero cuando el Espíritu de Dios mora en esa iglesia, hermanos, se mueve el poder de Dios. Puede ser que sea una iglesia no tan numerosa. Yo no sé si en Pérgamo tenían un templo o se reunían en casas nada más, pero aunque tuvieran sus cultos en sus casas, si estaba la presencia de Dios, o más bien ahí estaba la presencia de Dios. Y por lo que se ve en la Biblia, ya había un ataque quizás espiritual en cuanto a la iglesia. La iglesia estaba ya afectando los poderes diabólicos. La iglesia, amados hermanos, la iglesia de Pérgamo estaba afectando a la silla de Satanás. Imagínense, amados hermanos, una iglesia que vivía en el contorno diabólico, pero una iglesia que el Señor había comprado con su sangre preciosa. Yo no sé si alguno de los que están viendo esto puede decir, yo vivo en un lugar donde, hermano, hay mucha idolatría, hermano, hay mucha brujería y es difícil el cristianismo. Puede ser que sí, pero más grande es el poder de Dios. Puede ser que sea, que usted diga, vivo en nuestra iglesia, somos muy pocos y predicamos y hablamos y la gente vive en una situación lejos de Dios. Sí, hermanos, pero tenemos a Cristo a nuestro lado. Sí. Tenemos al Señor en nuestro lado. Los cristianos, de hecho, en Pérgamo se le llama la silla de Satanás porque los cristianos en ese tiempo eran obligados, bajo pena de muerte, para adorar a la imagen del César. De hecho, hasta les tenían que extender un certificado los que adoraban, les daban un certificado que ya habían cumplido con sus deberes ciudadanos. Recordemos, hermanos, que la Biblia dice que es mejor obedecer primero a Dios y no a los hombres. ¿Cuántas veces hay hermanos de la iglesia que en su pueblo muchas veces son amenazados por el mismo por la misma gente pagana y les dice tienen que cumplir con los deberes del pueblo, pero no son cumplimientos en cuanto a los trabajos, sino muchas veces está involucrado lo religioso. Y hay lugares donde la comunidad le dice, no me importa que vayas a tu templo, pero tienes que ir a adorar a esta imagen, tienes que ir a adorar a este otro. Y muchas veces los hermanos se sienten amenazados. Pero en medio de esa situación, hermanos, debemos darle la gloria a nuestro Dios. Debemos darle la gloria a nuestro Señor. Y debemos ver cómo la iglesia de Pérgamo le tocó vivir en ese lugar. Le tocó. La Biblia no habla, hermanos, de que el Señor le dijera, huyan de esa iglesia, huyan de ese lugar. Sino que la Biblia le dice, ¿vives ahí? Te tocó vivir en ese lugar. Y dice la palabra del Señor, dice la Biblia de esta manera, y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Resulta que la situación de la iglesia de Pérgamo era una situación muy delicada, porque vivía en medio no del paganismo, sino de los poderes diabólicos, pero la iglesia de Pérgamo había mantenido la fidelidad en sus vidas. Habían mantenido, amados hermanos, dice la Biblia que aún en los días que Antipas, miren, algunos dicen que Antipas había sido un pastor de la iglesia, algunos opinan de eso, pero una leyenda dice que Antipas murió
dentro de un becerro caliente, lo enterraron. Pero cuando murió, dice que él estaba alabando y glorificando a Dios. O sea que a pesar de su martirio, él siguió glorificando a Dios. Y no solamente él, muchos de la iglesia, a pesar de vivir en ese lugar, a pesar de vivir en esa situación donde eran perseguidos, dice que no habían negado su fe en Dios. Se habían mantenido firme porque yo les decía hace unos momentos, los de Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, todos los ciudadanos eran obligados a adorar al César. Ellos tenían que confesar bajo pena de muerte que César era el Señor, pero estos cristianos, no, hermanos, aceptaban eso. Ellos seguían proclamando que Jesucristo era el Señor, ¿sí? Que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice que no has negado mi fe. La condición de los cristianos en ese lugar era una condición de persecución, de muerte. Muchos de ellos estaban siendo torturados, martirizados, estaban pasando una prueba de fuego tan grande, pero a pesar, amados hermanos, de esa condición, la iglesia permanecía fiel en el camino del Señor. Fiel. La fidelidad, dice la palabra del Señor, el Señor le decía a la iglesia de Efesios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, la fidelidad es algo tan importante en el cristiano, tan importante en la iglesia, porque muy contrario a la fidelidad sería la traición o lo que se llama hoy la apostasía. La apostasía que está atacando a las iglesias, que está atacando a la iglesia de Dios. Muchos cristianos, muchos fieles cristianos han llegado a apostatar de Dios, han llegado a negar su fe. Estamos viendo un tiempo bastante difícil, donde ya no es, hermanos míos, ya no es un gobierno romano el que está atacando a la iglesia. Pero hay persecución, hermanos. El diablo sigue atacando a la iglesia. Realmente, hermanos, gracias a Dios tenemos el privilegio de vivir en un país donde tenemos libertad para buscar a Dios. Tenemos libertad para acercarnos a Dios y sin embargo hay hermanos en otros países que para buscar a Dios tienen que, hermanos, aún a costa de su propia vida. Aún en este tiempo, cuando decimos ya debería haber libertad religiosa en el mundo, aún en este tiempo hay hermanos que tienen que esconderse, que tienen que esconder una Biblia, que tienen que cantar en voz baja, que tienen que buscar un lugar secreto, porque si no pueden ser hasta quemados, hasta asesinados, lo que sea. Pero sorprendentemente, amados hermanos, sorprendentemente, aun cuando los tiempos son difíciles, la iglesia del Señor permanece para siempre, ¿sí? Permanece porque el que nos salvó nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dicen que anteriormente uno de los países donde había más cristianos era Estados Unidos. Y dicen que actualmente uno de los países en este tiempo que es más atacado el cristianismo es la República de China. Pero han hecho unas estadísticas actualmente y dicen que la ciudad, el país de Estados Unidos, pareciera que hay mucha libertad religiosa. Y China es un lugar donde no hay libertad religiosa como tal. Pero las encuestas dicen que se están convirtiendo más personas en China que en Estados Unidos. Podría ser ilógico esto decir, como un país donde hay libertad debiera haber más gente salva, pero no. Donde están siendo perseguidos, donde están siendo asesinados, el evangelio está creciendo de una manera sorprendente.
Y es que, amados hermanos, en realmente la historia de la iglesia nos muestra que entre más persecución haya en la iglesia, más almas se salvan. Entre más persecución haya, hermanos, porque el testimonio de Cristo, hermanos, o el evangelio del Señor es poder de Dios. El evangelio, porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta que la iglesia de Pérgamo había mantenido su fidelidad, aún en tiempos muy difíciles. Quizás algunos de ustedes no están viviendo persecución, pero a veces los problemas, a veces las enfermedades, a veces las críticas o lo que sea, ha hecho que muchos se aparten de Dios, muchos se alejen de Dios, muchos se olviden de Dios. Hermanos, fuimos llamados a serle fiel a Dios. Fuimos llamados. ¿Sí? Realmente el Señor lo que pide es fidelidad. El Señor, a pesar de este mundo malo, debemos ser fieles a Dios. Nada más que resulta, hablemos de la iglesia de Pérgamo, resulta que el diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto porque el diablo intentó destruir la iglesia de Pérgamo mediante persecución. Y cuando el diablo usó al imperio romano para destruir a la iglesia empezó a florecer. Entonces Satanás, su astucia, diseñó un plan de engañar a los cristianos. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 14, Dios le dice a la iglesia, después de que Dios halaga a la iglesia y le dice: has sido fiel, a pesar de en los tiempos de persecución, has sido fiel, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y vamos a ver que esas pocas cosas habían sido enseñanzas diabólicas, también con el propósito de destruir la iglesia, pero ya no era con espada, ya no era con fuego, sino que era mediante enseñanzas que se estaban infiltrando a la iglesia. Y dice la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas y a los ídolos y a cometer fornicación. Dice el Señor le habla a la iglesia y le dice: tengo unas cosas contra ti, porque dice, tú tienes ahí la doctrina de Balaam. El Señor les habla de aquel hombre que en el libro de Números nos presenta cuando Balac, el pueblo de Israel, llegó a las tierras de Moab y el rey era Balac. Y Balac rentó, diríamos en esta palabra, a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces Balaam acepta esa propuesta, pero cuando él va en el camino se le aparece el Señor y le dice: no vayas, no vayas, porque es mi pueblo. Entonces Balaam dice: no, sí quiero ir. Y dice: ve, pero tienes que hablar lo que yo te diga. Nada más que por medio, Balaam y Balac, por medio había dinero, ¿sí? Balaam había recibido una oferta de dinero para maldecir al pueblo de Israel. Al principio Balaam quiso obedecer a Dios, pero su avaricia era más fuerte, su avaricia era más grande, y por eso él va y acepta la propuesta de Balac. Esto es terrible, hermanos, terrible, porque actualmente, hermanos, quizás los predicadores muchas veces ya no quieren hablar palabra de Dios. En algunos lugares se les dice: te vamos a pagar muy bien, pero tienes que predicar lo que nosotros te digamos. Esto es terrible, hermanos, porque
a nosotros los que Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Fuimos llamados a hablar la verdad. Y fuimos llamados por Dios, no por el hombre. El diablo puede venir a ofrecer, puede venir y puede ofrecer dinero a cambio de la integridad de predicar el evangelio, pero no, hermanos, no. El Señor nos llamó a predicar su palabra. El Señor nos llamó a predicar el evangelio. Balaam, dice la palabra del Señor, que llega y por 3 ocasiones intenta maldecir al pueblo de Israel y no, en lugar de maldecirlo, lo bendice. La Biblia dice que recibió Israel bendición por medio de Balaam. Balac nunca quedó conforme. Sin embargo, la palabra del Señor dice que como Balac no pudo destruir el pueblo de Israel maldiciéndole, más adelante dice que Israel cayó en pecado. Israel pecó, pero la manera que fue, dice que Balaam aconsejó a las mujeres de Moab para que sedujeran a los hijos de Israel, y de esa manera hubiera matrimonios entre moabitas e israelitas, y cuando ya estuvieran casados, la esposa iba a seducir a su esposo para que se postraran a dioses ajenos. Sedujo, la Biblia lo dice, amados hermanos, en el libro de Número, que las mujeres de Moab sedujeron al pueblo de Israel, y de esa manera, amados hermanos, Israel cayó en idolatría hasta comer de lo sacrificado a los ídolos. Vean cómo es de astuto Satanás, hermanos. Por eso la iglesia de Pérgamo se le puede llamar matrimonio mixto. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. Satanás no pudo destruir a la iglesia mediante persecución, mediante al ataque directo. Entonces su plan malévolo fue haber una mezcla, haber un sincretismo de religión. Y lo que sucedió, hermanos, cuando la Biblia dice, tengo contra ti que tiene la doctrina de Balaam, es que la iglesia, hermanos, empezó a aceptar prácticas paganas, prácticas que se hacían en la ciudad de Pérgamo. La iglesia empezó, hermanos, a aceptar prácticas de la silla de Satanás, muy sutilmente, de una forma tan sutil. La iglesia empezó a aceptar esas enseñanzas y se empezó a mezclar, hermanos, empezó a mezclarse el evangelio con el paganismo. Esto es algo serio, hermanos, es algo terrible, porque en la actualidad ese sincretismo se está viviendo en la iglesia, porque hoy en día se está metiendo, hermanos, costumbres paganas dentro de las iglesias, se está metiendo costumbres del mundo, se están aceptando como parte de la iglesia. Si hablamos un poco en la música pseudocristiana, la música, amados hermanos, muchas veces se ha mezclado con el paganismo. Hoy en día podemos escuchar una canción meramente pagana y después lo escuchamos ya con letras cristianas. Y dice, es la manera que estoy adorando a Dios. Y se está metiendo el paganismo dentro de las iglesias. No solamente eso, hermanos, se escucha actualmente, hasta hay discotecas cristianas, donde donde los jóvenes pueden llegar a bailar, a tomar bebidas, no sé, pero dice, estamos adorando a Dios. Es que el diablo es bien astuto, hermanos. Por eso dice la Biblia que debemos velar. Debemos nosotros estar atentos. Debemos nosotros estar despiertos ante las artimañas de Satanás, ante el ataque de Satanás. Porque la Biblia nos muestra cómo Balaam no pudo
engañar al pueblo, pero por medio de las mujeres logró hacer una mezcla entre todo ello. ¿Qué tiene, dice la Biblia, qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Hermanos, nada. No podemos darle margen, no podemos dar que costumbres paganas lleguen dentro de la iglesia. Esto es terrible porque en algunas iglesias dicen, es que eso es legalismo. Eso es legalismo. Algunos dicen, no, tenemos que adaptarnos al mundo. No, hermanos, ¿qué tiene que ver? Dice la Biblia que el que se hace amigo con el mundo es enemigo de Dios. La Biblia dice que la iglesia debe ser santa, sin mancha y sin arruga. Y usted y yo, hermanos, estamos llamados a estar alerta ante el ataque de Satanás. Estar alerta, amados hermanos, ya que la Biblia dice que Pérgamo, vean, Pérgamo es alabado porque en la persecución se mantuvo firme. ¿Sí? En la tribulación firme. Pero no logró, hermanos, mantenerse firme ante las falsas enseñanzas. Sucumbió. No fue vigilante. La Biblia entonces dice, hermanos, tengo contra ti que tiene la doctrina de Balaam. Satanás empezó a engañar a la iglesia de Pérgamo por falsas enseñanzas, mezclando la palabra de Dios con el paganismo. Una mezcla, completamente una mezcla. También dice la palabra del Señor, el versículo número 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, lo cual yo aborrezco. Ya se había mencionado esta doctrina en la iglesia de Efesios. A diferencia de Pérgamo, Efesios dice que aborrecía la doctrina de los nicolaítas. Pero Pérgamo dice que tenían la doctrina de los nicolaítas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? No se menciona mucho acerca de ellos, pero en Efesios nos habla de que se habían entregado a libertinaje. Uno de los padres de la iglesia, que Clemente de Alejandría, decía de los nicolaítas practicaban el libertinaje en toda su expresión. ¿Qué significa? Significa que la doctrina de los nicolaítas era que ellos habían caído en un libertinaje, ¿sí?, en la iglesia. Ellos empezaron a practicar cosas considerando que no eran tan malas. No solamente se empezaron a mezclar, la doctrina de Balaam era una mezcla entre el evangelio con el paganismo, pero la doctrina de los nicolaítas era un libertinaje espiritual. Habían caído, hermanos, en prácticas inmorales, habían perdido los valores cristianos. Y, amados hermanos, esto es una realidad tristemente en muchas iglesias. Estamos, hermanos, ante una situación trágica porque ¿cuántas iglesias le han dado entrada al libertinaje? En su forma de hablar, en su forma de vestir, aún en sus cultos. Porque hay cultos cristianos, entre comillas, que parecen más un centro de diversión, parecen más un baile que un culto. Y vuelvo a repetir, alguien puede decir, es legalismo, pero no, hermanos. Nosotros no hemos sido llamados a mezclarnos con el mundo, hemos sido llamados a agradar a Dios. Y la iglesia de Cristo ha sido llamado a agradar al Señor, no agradar al mundo.
Porque el mundo se pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hemos sido llamados a agradar al mundo. Tenemos que cerrar todas las puertas del libertinaje. Tenemos que cerrar todas esas puertas porque Satanás así engaña, hermanos. Y la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Debemos velar en las puertas, debemos ser esos atalayas, debemos estar alerta para que el pecado no entre dentro de las iglesias, para que la mundanalidad no llegue a entrar dentro de las iglesias. Porque la palabra del Señor, hermanos, nos habla de esta triste realidad. Los nicolaítas era un grupo que habían practicado toda especie de maldad, de pecados inmorales, de inmoralidad, por cierto. Algunos dicen que no solamente la idolatría, sino que habían aceptado prácticas como el homosexualismo, la fornicación y la idolatría. Y esto es muy triste, hermanos, porque actualmente hay iglesias donde ya está aceptando el homosexualismo. No hablemos, hermanos, miren, no hablemos de las leyes, porque nosotros sabemos que nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Y que si las leyes llegan a aprobar, puede ser otra cosa. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que la iglesia debe ser santa. Pero hoy en día muchas iglesias, muchas congregaciones han metido esas prácticas, han aceptado esas prácticas, abandonando la santidad que Dios pedía, abandonando su forma de sana doctrina y aceptando vivir de acuerdo al paganismo, a los mundanos. Pero que Dios nos ayude a ser una iglesia santa, hermanos. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que practique la santidad. La iglesia de Pérgamo tenía esos dos problemas. Había sido engañado por el diablo al mezclarse con el paganismo y al caer en el libertinaje. Había caído en esa situación tan terrible. Y entonces dice el versículo número 16, el Señor le habla a la iglesia y le dice: arrepiéntete, porque de otra manera vendré presto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor le habla a la iglesia y le dice: arrepiéntete. Hoy es un llamado, estimado hermano, es un llamado a su vida, porque hoy es tiempo, aún estamos en el tiempo de que Dios dé la oportunidad de arrepentirse. Sabemos que uno de los acontecimientos próximos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene. Pero viene por una iglesia santa, viene por una iglesia que esté alejada del mundo, alejada del pecado, viene por una iglesia que se haya guardado en limpieza, que se haya guardado en pureza, viene por una iglesia que haya vivido en santidad. No por una iglesia que ella se haya comprometido con el mundo. No por una iglesia que quiera agradar el mundo, no, vienen por una iglesia santa y el Señor dice: arrepiéntete, cambia tu manera de vivir, reflexiona tu condición, reflexiona tu forma de vida. Este es un llamado, hermanos, para la iglesia del Señor, para nosotros los que servimos a Dios. Es un llamado. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está? Dice: porque de otra manera vendré presto a ti
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa espada aguda de 2 filos, esa espada aguda de 2 filos, el Señor sentencia. Y el Señor dice, si no te arrepientes, serás juzgado. Serás juzgado. Hermanos, miren, bendito sea Dios. No podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos, hermanos, hacer a un lado lo que Dios dice. Mucha gente, muchos cristianos, piensan que pueden vivir con Dios por una parte de su vida y satisfacer sus placeres mundanos en otra parte de su vida. Y dicen, no me va a pasar nada. Algunos dicen, es que Dios me va a perdonar si yo peco varias veces. Aún si Dios es perdonador. Pero hermanos, hoy en ese tiempo el Señor está exhortando a la iglesia y le dice, arrepiéntete. No está exhortando, vean una realidad, no le está hablando a la gente que no conoce a Dios. Lamentablemente le está hablando a la iglesia. Porque el Señor conoce la condición de cada iglesia, la condición de cada cristiano. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce cada vida y el Señor sabe la situación espiritual de cada iglesia. Y estimado hermano, conoce su vida, conoce su corazón y le dice arrepiéntete. Arrepiéntete. Es un llamado a la reflexión. ¿Cómo está la vida de cada uno? ¿Cómo está la iglesia? En la iglesia donde usted se congrega o en su vida espiritual, ¿cómo se encuentra? Porque si no, dice, vendré presto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Puede ser que usted sea un Balaam, o puede ser que usted sea el que ande predicando la doctrina de los nicolaítas, porque hay hermanos de la iglesia, porque hay pastores que enseñan eso. Hay hermanos donde le están diciendo a los demás, mira, hacer esto no es malo. Hay pastores que enseñan y dice, hay que practicar esto como lo hacen en el mundo y no creo que pase nada. Y se está abriendo la puerta, están siendo los portadores de esas doctrinas falsas, de esas enseñanzas erróneas, de ese mensaje diabólico, porque es un mensaje diabólico, hermano. El evangelio no se mezcla con el paganismo. Debemos entender eso, el evangelio no se mezcla con el paganismo. La Biblia dice que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, no podemos mezclar el evangelio con el paganismo. Algunos dicen, pero es que esas cosas que hacen me trae fruto. No estamos buscando que la iglesia se llene, hermanos, haciendo cosas para atraer gente. Estamos llamados a predicar el evangelio santo del Señor. Porque el que transforma los corazones es Dios, hermanos. Porque el que transforma la vida miren, el mundo, hoy en día hay muchas enseñanzas, hoy en día la gente trata de buscar maneras para cómo convertir a las personas por medio de psicología, de tantas cosas, pero el evangelio no necesita nada de eso, porque el evangelio es poder de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a predicar la sana doctrina, la doctrina pura, pero si ha dejado entrar esas enseñanzas, dice la Biblia, arrepiéntete, porque si no vendré presto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ojalá, hermano, que usted escuche esta palabra, ojalá. Dice la palabra del Señor, el versículo número 17,
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me voy a detener en esta frase, hermanos, porque lo que hoy necesitamos, lo que hoy la iglesia necesita, es oír la voz del Espíritu. Lo que hoy necesita la iglesia. Miren, cuando el Espíritu Santo habla, hermanos, hoy estamos viviendo un tiempo donde dicen es un avivamiento del Espíritu y donde se promueve falsas manifestaciones del Espíritu y donde la gente dice es que aquí se mueve el Espíritu, hay música, hay hermanos, fiesta, hay luces y tanto movimiento. Pero eso no sucede, hermanos, porque la Biblia nos presenta que cuando Dios habló en un lugar hubo un arrepentimiento. Y hoy puede haber muchas enseñanzas, muchas palabras, muchos discursos tan bonitos, podría ser tan bonitos los discursos, pero que puede ser que no sea palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu habla a las iglesias, ¿qué hace el Espíritu, hermanos? Cuando el Espíritu habla, muestra el pecado de la persona. Muestra el pecado. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia de Pérgamo habló el Espíritu, habló el Señor y le mostró su condición espiritual. Y por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede ser que en esta tarde, en este lugar, alguno diga, esto no es para mí. Puede que esté practicando doctrinas paganas y diga, esto no es para mí. No quiere escuchar la voz del Señor. No quiere. Pero si usted ha escuchado la voz de Dios, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Dice, al que venciere, al que sea fiel y no se deje engañar por las doctrinas paganas, por la mezcla del paganismo, al que fuere fiel a Dios, dice, le daré de comer el maná escondido. ¿Qué significa eso? Dice la Biblia, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, el Señor los alimentó con maná, con pan del cielo. El Señor dice que hacía descender ese alimento y los israelitas estaban bastante bien con ese alimento. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. Y cuando la Biblia dice, amados hermanos, al que venciere le daré de comer el maná escondido, significa, hermanos, que el Señor va a alimentar nuestra necesidad espiritual. El maná viene a representar también la vida eterna. La Biblia dice, hermanos, que si nosotros vencemos como iglesia, si nosotros vencemos ante las adversidades, hermanos, el Señor promete, miren, la iglesia de Pérgamo tenía dos opciones. El Señor le dice así, tienes dos opciones. O alimentarte con los banquetes paganos, ensuciarte con esos banquetes temporales, banquetes de pecado, o yo te ofrezco una cena en el reino de los cielos, un banquete celestial. Porque las cosas, hermanos, las cosas de este mundo se terminan. Las cosas de este mundo, puede ser que la persona en algún momento se sienta atraído, se sienta disfrutando de las cosas paganas, de las cosas, de los placeres del mundo. Pero todo lo que hay en este mundo se acaba, hermanos. Se acaba, simplemente se acaba. Pero dice la palabra del Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Las cosas que hay en este mundo simplemente satisfacen por un momento, satisfacen por un instante, pero el Señor nos ofrece vida eterna, amados hermanos. Vida eterna, algo que el mundo no puede dar, algo que los placeres no pueden dar, algo, estimado hermano, que las cosas que hay en esta tierra no pueden dar, solo lo da Cristo, solo lo da el Señor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor promete vida eterna si vence, si se mantiene fiel, si se guarda en santidad, el Señor le dará vida eterna. No solamente eso, hermanos, dice también, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Había razones, la Biblia dice, o más bien, Pérgamo era un lugar de cantería, sacaban muchas piedras, en especial las piedras blancas. Había muchas razones por la cual sacaban eso y para qué lo usaban, pero hay una interesante. Dicen que cuando una persona, cuando era ganador de un premio en algún evento deportivo, al ganador le daban una piedrecita blanca. Y esa piedrecita blanca era el pase para todas las fiestas que el pueblo tenía. Era un pase. O sea, la persona, el ganador de ese premio, le daban esa piedrecita y podía tener acceso a las actividades, a las comidas y a regalos. Y bueno, entre muchas interpretaciones, eso es lo que más se llega a comprender, que este texto puede significar cuando el Señor dice, te daré una piedrecita blanca, es como, hermano, nos está diciendo, tienes entrada al reino de los cielos. Tienes entrada, hermanos, al banquete celestial. Simple y sencillamente, amados hermanos, también los guerreros, cuando llegaban a de la victoria, hermanos, se les daba una piedrecita blanca. Se les daba esa piedrecita y con esa piedrecita obtenían, hermanos, un título, un nombre. Y la Biblia dice, te daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, nuestro deseo más grande es estar en el reino de los cielos, en el reino celestial. Pero nadie dice ninguna cosa sucia o que hace abominación de pecado puede entrar en el reino de los cielos. Simplemente aquel que se ha guardado en santidad, aquel que se ha guardado en limpieza, aquel que se ha guardado en obediencia a Dios. Hermanos, el Señor promete que un día estaremos con Él. Por eso, hermano, Iglesia del Señor, hoy por medio de Pérgamo, por medio de esta iglesia, hoy Dios le ha hablado. Le habla a usted que ha dejado entrar el pecado en su vida. Está practicando, está empezando a practicar, está dejando entrar cosas que antes no lo practicaba. Que para usted en este tiempo dice, no creo que me pase nada. Hoy le habla el Señor y le dice que se aparte, que se arrepienta. Dios nos ha llamado, Dios le ha hablado para que sea un cristiano santo, un cristiano fiel, un cristiano obediente, porque el tiempo es corto, Cristo viene pronto. Cristo viene y aquel que esté preparado, aquel que esté buscando a Dios, aquel que esté buscando el Señor promete, hermanos, que un día estaremos con Él, que un día estaremos en las mansiones celestiales. Pero si usted no está viviendo en santidad, hoy es la oportunidad para que venga el Señor y le diga, perdóname, Señor, perdóname, y el Señor lo va a ayudar. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración
y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre Celestial, te agradecemos, Señor del cielo, por tu palabra, te agradecemos por esta enseñanza, Señor del cielo. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que tengas misericordia. Padre Celestial, vivimos en un tiempo, Señor, donde muchas iglesias le han dado entrada al paganismo, donde las enseñanzas contrarias a tu palabra han entrado, Señor. Muchos cristianos le han dado lugar, pero hoy, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a ser una iglesia santa, una iglesia preparada, una iglesia consagrada, Señor, porque la venida de Cristo se aproxima. Cristo viene pronto, Señor, y tú nos has llamado a ser esa iglesia, Padre Celestial, que es viva en limpieza, en santidad, Señor. Si alguno ha dejado entrar pecado en su vida, que hoy pueda, Señor del cielo, pedirte perdón, hoy pueda arrepentirse, Dios eterno, y tú eres misericordioso y tú lo harás, Señor del cielo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Padre Celestial, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.